Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Damián Escobar Mendizábal. Soy estudiante de medicina de la asignatura Medicina Legal y hoy haremos una revisión de caso referido a la tanatología que estaba titular Decapitación por ahorcamiento suicida. Vamos a empezar presentando el caso como tal, con el título ya mencionado, Decapitación por ahorcamiento suicida, como autores Barbería Marcalay y Miro García. Bueno, como introducción vamos a decir que la ahorcadura en el mecanismo empleado por mayor frecuencia en las muertes de etiología suicida, tal y como la avalan los datos publicados en diferentes trabajos nacionales e internacionales. Sin embargo, es excepcional que a resultas de la misma se produzca una decapitación completa, existiendo escasas referencias bibliográficas que recojan estos casos. Las variables que aparecen en la decapitación por ahorcadura han sido ya analizadas por diversos autores, destacando la revisión de Rothschild y Snyder, que analizaron los diferentes casos publicados, valorando edad, peso del cadáver, tipo de cuerda, la altura de la caída, la anchura de la cuerda y el nivel cervical de desaparición. Bueno, vamos a presentar el caso clínico. En contexto, se dice que dos motociclistas de motocross encontraron una cabeza colgando de una cuerda en un cañón rocoso ubicado en la provincia de Tarragona, al que se accede en vehículo a través de una pista de montaña de unos 1000 metros, debiendo continuar caminando por un sendero entre árboles y maleza. El cañón, a modo de desfiladero, es muy conocido por las personas que se dedican al senderismo y en el que habitualmente se suelen realizar prácticas de rappel. La garganta superior tiene una anchura aproximada de 4 a 5 metros, siendo su profundidad de unos 30 metros. El cuerpo del cadáver se encontraba en el fondo del barranco en posición de decúbito prono. Durante los días que mediaron entre la desaparición y el levantamiento del cadáver, hizo un tiempo muy húmedo con abundantes nieblas, esto a principios de octubre, encontrándose el cuerpo en una zona boscosa, sin fotoproyección directa, a una altitud aproximada de unos 1000 metros y con temperaturas bajas entre 5 grados centígrados y 10 grados centígrados aproximadamente. La cuerda se encontraba anudada a un árbol situado a unos 5 metros del precipicio y seguía un trayecto rectilíneo hacia el precipicio. Continuando unos 5 a 6 metros más allá de caída libre, en su extremo final encontramos la cabeza del cadáver, con un nudo corredizo en torno a un muñón de piel situado en en la parte posterior del cuello. Se trataba de una cuerda de gran consistencia de las utilizadas para la práctica de alpinismo, con un grosor de 1 centímetro y de material sintético, en este caso poliamida, tanto el nudo del árbol como el nudo del cuello con nudos complejos, siendo el del cuello un nudo corredizo. En cuanto a las circunstancias personales del cadáver, la información que se pudo recoger es que trataba de un varón de 41 años con un ánimo depresivo desde hacía 2 años aproximadamente, sintomatología por la que se había negado a acudir al médico, y que 48 horas antes del levantamiento del cadáver había tenido una fuerte discusión con la mujer, tras la cual se había ido de casa con la amenaza de quitarse de en medio. También se pudo saber que era una persona que practicaba frecuentemente el senderismo y que su desaparición había sido denunciada por su cónyuge a las 24 horas después de la discusión. Entre otros elementos de interés, destacaba la presencia al final de la pista
justo donde comenzaba el sendero del automóvil todoterreno abierto y con las llaves puestas en el contacto. En su interior había artículos periodísticos diferentes a rutas de senderismo y los parachoques frontales del todoterreno tenían señales de la pintura propia de conducir por caminos de montaña. Junto al árbol al que estaba atada la cuerda, encontramos otra de las mismas características enrollada por mosquetones y una linterna. En el hallazgo de la autopsia, esta se va a tratar de un cadáver de un varón de 41 años, de uno de 176 centímetros de longitud, muy robusto, con un peso aproximado de 90 kilogramos, y se encontraba vestido con unos pantalones caqui de lonet utilizados en la práctica de senderismo con varios bolsillos laterales, botas de monte y dos camisetas de manga corta. Dentro de los fenómenos cadavéricos destacados, una rigidez máxima de los miembros superiores en flexión. Esta es la rigidez que sigue las leyes de Nisten, y livideces fijadas de escasa intensidad en el plano declive del cadáver, en este caso el plano anterior del tronco. No existía mancha verde abdominal, pero sin embargo sí se encontró el depósito de múltiples huevos de díptero en la zona anterior de la camiseta. En la región testicular, en los párpados y en las fosas nasales, asimismo se identifican pequeñas larvas en torno a un muñón de piel cervical, la cabeza totalmente separada del tronco, apreciándose una línea de decapitación siguiendo una dirección ascendente en el sentido anterior, anteroposterior hacia el nudo, el cual está situado en la región cervical posterior de una zona media, que esta es como una arcadura típica que podemos ver en la figura número 1 a la izquierda de la pantalla. Y el plano de decapitación pasa a la altura de las astas superiores del cartílago tiroides, fracturando estas por debajo del huesoioides, atraviesa la articulación occipito-atloidea, observándose las carillas articulares superiores del atlas en el tronco junto con el desgazo de la médula espinal. Las láminas del cartílago tiroides pueden visualizarse en la superficie de la decapitación del tronco, en su tercio anterior. Los bordes de la línea de decapitación son suaves, invertidos con un ribete contusivo, uniforme, excepto en la región posterior, donde en un trayecto de 2 centímetros los bordes de la línea son irregulares por el desgarro. Se destaca también la existencia de desgarros de vasos cervicales junto con la infiltración hemorrágica de todos los planos musculares que rodean la línea de decapitación, así como el empapamiento sanguíneo de las ropas del cadáver por abundante hemorragia. Al aspecto facial es congestivo sin protrusión lingual. No se evidencian fracturas craneales a nivel mentoniano. Presenta una herida contusa y otra en región orbitaria izquierda. En el tronco existen abundantes erosiones y hematomas con múltiples fracturas de la pasilla costal posterior izquierda, de las primeras costillas anteriores derecha y de la clavícula derecha. Destacan varios hematomas redondeados en torno a la espina ilíaca y de las clavículas derecha. Destacan varios hematomas redondeados y múltiples erosiones y hematomas con pequeñas heridas contusas en las prominencias óseas de las extremidades, sobre todo en la cabeza en cabezas de metacarpianos y articulaciones interfalángicas y en cara interna de las rodillas derechas sin fracturas. Bueno, como un resumen y a modo de conclusiones, creemos interesante que en casos similares tener en cuenta los siguientes puntos, como análisis exhaustivo de la escena, en la cual vamos a incluir las circunstancias personales del cadáver con mediciones de la distancia, como ya habíamos visto en el caso, particularmente la altura de la caída libre y de construcción de las secuencias de los actos llevados a cabo por la persona. Como punto 2 tenemos el estudio sistemático de las características de la cuerda.
Bueno, en esta vamos a tomar en cuenta lo que es la longitud, el grosor, el material, la elasticidad y la consistencia, junto con el tipo y la localización del nudo. Igualmente lo hemos visto ya en el caso, todas estas características. Y como punto 3 tenemos la constatación de las características físicas del cadáver, como por ejemplo longitud, complexión, peso, edad y posibles fenómenos degenerativos a nivel raquídeo. Como punto 3 tenemos la descripción de la línea de decapitación. Aquí tomamos en cuenta lo que es la vitalidad, el nivel cervical anterior, niveles cervicales posteriores, dirección y especial atención a los bordes de la línea que deben ser invertidos y con presencia de un ribete contuso. Con esto tenemos finalizado lo que es la revisión de este caso. Muchas gracias por su atención.